Por fin tenemos en órbita Rosa, que nos ha costado, pero ya era hora, una amiga de la casa, Lara Ferreiro, nuestra psicóloga de confianza y de Hola. cabecera, y con ella vamos a repasar un poco la actualidad de los personajes. ¿Qué tal estás, Lara? Muy bien, qué ilusión estar aquí y cómo está la actualidad. Que ahora vamos a hacer un Ya ves. revoltijo de todo, analizando todo lo que hay. Sí, yo decía, vamos a empezar un poco por lo más alegre y luego ir aumentando el nivel Vale. paulatinamente. Lo más alegre porque ahora se ha puesto de moda la palabra de igual o demisexual, no lo recuerdo muy bien, gracias a Ana Milán. Corrígeme, ¿cómo es la palabra? Claro, o sea, bueno, todo esto es la palabra del momento donde todo el mundo habla y hay artículos, se llama demisexual. Se habla de que hay en Demisexual. torno a 40 orientaciones de identidad de género, etcétera. Mm, Entonces, a día de hoy, esto empezó en Estados Unidos hace unos años, donde hubo una hija de precisamente un político que dijo que ella era demisexual y se popularizó el término, que básicamente es que tú no puedes tener relaciones sexuales sin tener amor, un vínculo afectivo. O sea, es el lema de los demisexuales, yo soy un poco demisexual también, es que no puedes hacer el amor sin tener amor, ¿vale? Básicamente es como que tienes que tener mm. una vinculación de tipo emocional y mental, pero esto tiene una explicación biológica. Hay las tres dimensiones, ¿vale? Cuando conectas con alguien, que es la emocional, ¿vale? O sea, la del corazón, la mental y la sexual. Normalmente las mujeres necesitamos primero empezar con la parte mental, que el tío te trate bien, que te guste, que tal, luego desarrollas sentimientos y luego ya sexualizas. En cambio, el hombre suele ser de abajo arriba. Primero sexualiza, luego le gusta la mente y luego ya así se desarrollan sentimientos. Y justamente en el podcast de A Solas de Vicky Martín Berrocal, Ana Millán fue súper graciosa porque le preguntaba a Vicky, bueno, pues tú tienes pareja, no sé qué, tal. Y entonces Ana Millán dijo, yo estoy, vamos, de barbecho porque soy demisexual. Y dice ella, me hubiera gustado no ser tan demi, porque entonces me hubiera ido muchísimo mejor y me lo hubiera pasado genial. Y luego dice una frase que se ha popularizado y dice Ana Millán, es que hay que verlo todo el mundo porque es muy divertido. En plan, a mí no me gusta intercambiar fluidos, qué asco, que te entre ahí un hombre todo para adentro y toda la energía y todo eso. Y entonces fue un momento como pico y entonces se ha popularizado también gracias a, bueno, pues a ella, Ana Millán, y es que no puedes tener relaciones sexuales sin amor. No sé tú si te identificas con esto. Me temo que no. Me temo que no, porque yo sí que he llegado a ser de Entonces esas personas que yo soy sabe demisexual. separar. Vale. Yo sí que he llegado a saber separar mucho el sexo del amor y te quería preguntar hasta qué punto no puede ser pernicioso esto en un sentido, en la necesidad de confundir a veces deseos con sentimientos, que no sé hasta qué punto, pues a veces te pegas los trastazos que te pegas en la vida, pues dices, no, simplemente era deseo y no era una persona con la que iniciar nada, porque no teníamos nada en común. Claro, es que una cosa es atracción y otra es compatibilidad, que no tienen nada que ver y esto es importante. Una cosa es el sexo y otra es el amor. Hay dos perfiles. Está el perfil racional, que entonces David puede serte un poco aquí, ¿vale? Que sabe separar sexo y amor, ¿vale? O sea, como que no te enganchas. Luego a lo mejor yo soy más emocional, donde sexo y amor, por mi cableado cerebral, está todo junto. Lo que ocurre es que hay diferencias de género, que esto es muy interesante. Normalmente el hombre después de una relación sexual segrega endorfinas, que son las hormonas de la felicidad y de la dopamina de la relajación. Y las mujeres segregamos oxitocina, que es la hormona del amor. Entonces nosotros salimos enganchadas y vosotros relajados. Entonces por eso hay tanta diferencia de género que hay muchas mujeres que me dicen, bueno, al final yo del solo sexo me enganché, porque te intoxicas de oxitocina. O sea, muchas mujeres prefieren el abrazo de después muchas veces que el propio sexo en sí. De hecho, yo cuento en mi siguiente libro una anécdota que es muy graciosa, pero una paciente mía estaba como súper indignada porque estaba con un tío en plan como una noche, ¿vale? Y justamente estaban en casa de ella. Y a las 3 de la mañana el tío se va corriendo, corriendo, ¿vale? En plan, se viste, no sé qué tal, y dice, ¿ya dónde vas? Y dice él, voy a sacar al perro. Y dice, ya, pues si tú no tienes perro. O sea, lo que no quería precisamente era la vinculación emocional, porque ese hombre no debía Claro. ser nada demisexual, ¿no? Entonces, bueno, Ana Millán ha popularizado este término y ahora se está hablando y yo soy muy partidaria también que si tú quieres amor, no aceptes sexo y si quieres sexo que lo tengas claro, que lo sepas jugar, pero no te engañes. Porque sobre todo en las mujeres dicen, le voy a dar a Claro. este hombre sexo y que poco a poco se va a enganchar y no es así. O sea, no se me va a enganchar para nada. Vas a acabar enganchadita tú, intoxicadita de oxitocinas y luego si te va a ir un poco la pinza, le vas a reclamar y el otro te ha dicho, oye, que yo ya te dije
que no te engañes, que esto era solo sexo y entonces luego ahí empiezan los líos. No, claro, y además, yo creo que todos tenemos amigos y amigas que el inicio de cantidad de problemas suele ser esto. No, no, si es que yo solo quería sexo y al final, el final casi nunca es bueno. Claro, pero es que esto es muy nuestro, ¿vale? O sea, nosotras decimos, solo es sexo, pero en realidad no, lo que quieres, ¿vale? Salvo que sea un solo sexo y lo sepas jugar y me parece fenomenal. O sea, yo soy muy partidaria en Mm. empoderamiento sexual, pero no soy partidaria del engaño. ¿Qué significa? Que muchas veces tú dices, este tío me encanta. ¿Vale? Entonces yo con artes amatorias de superfelina, voy a conquistarle, ¿vale? Entonces, no es verdad. O sea, al final el amor va por otro lado, o sea, no hay que engancharse, o sea, y ni engañarse, porque tú aceptas una relación de algún tipo de vínculo sexual cuando quieres una relación de pareja, luego te sientes mal porque no te escribe después del sexo, porque sientes que a lo mejor tú quieres una relación y no te la da, y entonces te sientes pues que quizá estás, bueno, pues permitiendo cosas que te hacen daño. Entonces yo soy muy partidaria, si sabes jugar el tema de los ligues ocasionales, fenomenal. Y si eres una demisexual, como en este caso es la noticia de actualidad de esta semana, pues oye, no te engañes y no permitas cosas que luego te van a hacer daño y decirle, oye, mira, chico, ¿tú qué quieres? Si no quieres lo mismo que yo, te deseo lo mejor, pero creo que estamos en diferentes momentos y no acceder a, bueno, pues a eso. Hablando de esto, del siguiente personaje que te quiero preguntar, una vez me dijeron, hablando de esta mujer famosa que te voy a preguntar ahora, me dijeron, es moneisexual. Y ahí lo dejo, me lo dijeron. No era una persona que le tuviese Es, mucho cariño. Hablo de Isabel Pantoja. Bueno, estamos en unos ay, días que se cumplen 10 años de su entrada en prisión, que por cierto, recuerdo que eligió el día para entrar, el día en el que se estaba celebrando el entierro de la duquesa de Alba, con lo cual todas las miras de la prensa estaba en el funeral de Cayetana de Alba y pudo entrar con cierta discreción dentro de lo que cabe en prisión Isabel. bueno, David, tú sabes que tú siempre das grandes titulares para este, vamos, momento. Y es verdad que existe el money sexual. O sea, money para la gente en inglés, dinerito, ¿vale? O sea, es como que te encanta el dinerito. Entonces, Isabel Pantoja, justamente hace el 21 de noviembre del año 2014 tenemos la imagen que ha dado la vuelta al mundo y a España, donde la Pantoja entró a la cárcel, que fue por un delito, bueno, pues un delito de blanqueo de dinero, de capitales. Ese día es verdad que justamente estratégicamente puede ser que también de forma maquiavélica se eligiese así, ¿vale? Y ha sido el peor día de su vida. O sea, ella es un tema que nunca se le puede tocar, es absolutamente, bueno, traumático para ella. De hecho, dicen, los psicólogos tenemos una lista de trauma y entre las cosas más traumáticas es entrar en la cárcel e ir a una guerra, que se te muera un hijo, es decir, está dentro de las cosas más traumáticas, que es que la Pantoja ha podido desarrollar lo que se llama el trastorno estrés postraumático, ese trauma que te genera por esa humillación social, por, bueno, pues todo lo que pasó. Ella se le condenó a 2 años, al final solo fue 1 año y medio, estuvo en prisión, porque luego sí que al final hay una pequeñita rebaja, pero también hay que analizar, no solo fue el peor época de su vida, el peor día, sino que después de ahí, si analizamos todo lo que ha pasado en los últimos 10 años, esta mujer no levanta cabeza. O sea, yo creo que es el personaje más popular o de los más populares de España. Todo lo de Isabel Pantoja es noticia. Cuando se toca en televisión, a la Panto hace la curva de la audiencia así, o sea, genera un morbo, una Cierto. excitación, un halo, hay un halo de misterio respecto a su figura, de todo lo que la pasa. Ahora mismo, aquí vemos la imagen, en los últimos 10 años la relación familiar está absolutamente rota, es una familia disfuncional. Su hija Isapi dio una entrevista en Telecinco hace poco que es demoledora, que yo la escuché, donde decía que no se sentía querida por su madre, básicamente dio a entender que era una hija de segunda, que nadie la quiso en esa casa, que bueno, pues que no llorando y fatal. Y luego está Kiko Rivera, que Kiko Rivera era el niño de los ojos, mira, aquí está, o sea, el hijo de Isabel Pantoja que le quería con todo su alma. Y a raíz, yo creo que de el documental La herencia envenenada hubo un antes y un después para ellos, para esa relación. Y a día de hoy no se habla con ninguno de sus hijos.
absolutamente nada. De hecho, se habla que ella está completamente aislada, o sea, no tiene prácticamente gente a su alrededor. Yo creo que es ella los que ella se ha ido aislando, esto se llama el síndrome de la cabaña. Tú te aíslas en tu casa por todo el estado de ánimo bajo, por todo el trauma, todo lo que has vivido, pero esto puede generar una depresión muy gorda, porque además ha perdido dos figuras muy importantes. Doña Ana, su madre era todo su mundo, era la que la ayudaba a todo, su figura de apego, la matriarca, la que, bueno, pues todo, o sea, era todo para ella. Ha muerto en estos 10 años y luego también ha muerto su hermano, Bernardo, que es para la gente que no lo sepa, es el padre de Anabel, de su sobrina, pero que ahora su sobrina dicen que tampoco se habla tanto con la tía. Entonces, bueno, las relaciones están muy dañadas. ¿Qué le queda a la Pantoja? Yo creo que solo se agarra a dos cosas. Una es a su música. Sus fans son los que están ahí. De hecho, hace poco los fans pagaron no sé cuánto dinero por ir a cenar con ella y tuvieron que firmar un contrato que no podían ni hacer fotos ni podían nada, que lo analizamos en televisión. O sea, los fans son tan incondicionales que hasta Pero eso lo fueron ha hecho ahí. mucho, ¿eh? Escucha, Lara, eso de ir a visitarla en Cantora el día de su Lleva cumpleaños, por ejemplo, lo lleva haciendo años, ¿eh? Sí, pero Años. pagando. Es decir, los fans ahora pagan. No, no, pagaban, O los sea, fans, llevaban comida, bueno, la regalaban uh, lotería porque es una loca de la lotería y se daban loterías, sí, sí. a mí me sorprende porque es que la Panto, no sé si ya lo ha profesionalizado este tema del money, 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 porque había, o sea, ya va con código, o sea, firman un contrato y pagan una entrada en plan Mm, 100 euros por cenar con la Pantoja. O sea, claro, y van 40 personas, oye, pues en una tacada te sacas 4.000 euros que ni tan mal. O sea, yo creo que solo le quedan los fans, que son claro. absolutamente incondicionales, la siguen a cualquier sitio. A nivel profesional creo que está en el mejor momento de su vida o de los mejores momentos porque es que lo llena todo, todo el mundo va, pero claro, a nivel personal no. Y luego también, aparte de los fans, creo que lo último que le queda es su hermano Agustín. O sea, es incondicional, la sigue a todo, pero poco más. O sea, creo que mira, aquí está, 130 euros por comer con Pantoja, ¿vale? O sea, brutal. Entonces, bueno, pues si llevas pues imaginaos 50 personas, pues todo lo que te puedes sacar. Es a lo mejor 6.000 euros de una tacada. Pero yo creo que la Pantoja, sinceramente, no sé ella si en el fondo de su intimidad tiene algún tipo de remordimiento, si tiene el síndrome de la mala madre, si ha hecho alguna reflexión de cómo ha llegado hasta aquí. O sea, ¿qué ha pasado? Porque no se habla con sus hijos, está perdiendo a sus nietos. No, como abuela es lo más bonito, ¿no? Entonces, yo no sé esto, si la deja dormir, si tiene culpa, si está triste, si tiene síntomas depresivos, porque desde luego no todo el mundo aguantaría todo lo que ha vivido la Pantoja en una sola vida. No, además, lo decías tú al principio, sube la curva de audiencia cuando se habla de ella. Es que yo creo que un guionista escribe la vida de Isabel Pantoja y dice, estás exagerando. Es que una vida de Esto es ella son 7 demasiado. vidas de cualquier otra persona. Pero es verdad que ese Sí, punto de inflexión, que es el ingreso en prisión, que ella, yo creo que, honestamente, sí, yo creo que ella todavía sigue sin entenderlo. Ella, además, es que sigue, bueno, reivindicando, nunca ha reconocido el delito, ella sigue sí, reivindicando que fue injustamente metida en prisión, o que su ingreso en prisión no fue ajustado a derecho, cuando, bueno, en fin, las sí. pruebas están ahí, ya está más que condenada y no hace falta removerlo. Pero yo no sé hasta qué punto, Lara, igual tú me lo puedes explicar mejor, seguramente, ese punto de inflexión en su vida es el inicio de lo actual y yo no sé, me da la sensación que no lo ha gestionado bien dentro de que eso es terrible. Como bien dices, es una de las cosas más traumáticas que puede Sí. pasar a un ser humano. Pero, jolín, es que ni siquiera lo ha verbalizado. O sea, yo creo que es que no sé si es que vive todavía la etapa de la negación directamente. A ver, yo creo que para ella es tan absolutamente traumático que lo que ha hecho, en lugar de pasar un proceso de duelo de shock, ira, culpa, tristeza, asumir por qué has acabado en la cárcel, miedos, etcétera, lo que ha hecho es como una disociación, parece ser, ¿vale? O bien procesas un duelo y lo puedes hablar, asumes tu culpa, ella considera que fue muy dura la sentencia, que fue ejemplarizante, que ya no se lo merecía, no hay, parece ser, ¿no? Presuntamente que no hay ningún tipo ni de culpa, ni de remordimiento. Oye, pero no acabas en la cárcel porque sí, quiero decir, habrá algo que hayas hecho tú. Bueno, pues ella a día de hoy no da la sensación que nunca ha hablado, pero porque nunca se ha sentido culpable. Es más, yo creo que ella se siente víctima del sistema
y víctima de esa sentencia. Para ella era completamente injusto. Entonces yo creo que lo que ha hecho, por un lado está esa época, mira, cuando tenemos mucho trauma, tu cerebro lo que intenta es protegerte. Y hay un mecanismo, no sabemos si lo tiene, pero puede ser probable, que es una disociación, que es como que te abstraes, eso tu cerebro lo pone aquí atrás, en una zona muy lejos, una habitación muy oscura, y es como una casa. Tú a esa habitación nunca entras, es una habitación muy, muy negra, muy dolorosa, y entonces lo tienes ahí disociado, no te acuerdas, pero no es un buen síntoma que tú no puedas hablar, que no te lo puedan tocar y que a día de hoy, 10 años después, no sabemos si ha hecho algún tipo de crítica de lo que pasó. Desde luego, eso sí fue el peor año de su vida y desde ahí ha sido la caída del imperio de Pantoja. O sea, todo lo que ha pasado de ahí hasta ahora en estos 10 años de ella, para mí ha sido el ocaso de su vida a nivel familiar, Yo todos creo los que lo único escándalos que le queda a familiares, todo Lara, lo que ha pasado. el único consuelo que le queda, como bien dices, que yo pensé que le iba a costar, porque los primeros años después de Sí, salir de prisión parecía que nos remontaba a nivel profesional. Es verdad que lleva un par sí, de años que, como bien dices, llena yendo. Hombre, a ver, como artistas, yo creo que es innegable la potencialidad que tiene sí. Isabel Pantoja. Sería ridículo negárselo. Pero es verdad que ha conseguido remontar de una manera que a muchos nos ha sorprendido para bien, Wow. pero aún así te da la sensación que dices, sigue siendo la gran diva de la Sí. música, de los escenarios, pero aún así hay como un halo de tristeza siempre alrededor de ella, o como de que nada sale bien, o Sí. de que sí, lleno estadios, pero mi familia está hecha un desastre. Y dices, parece que es como una especie de adicción al drama casi. Sí, esa edición del drama y como gafada, o sea, es que si nos analizamos cómo la Pantoja empezó a ser protagonista del papel cuché, o sea, ella folclórica, se casó con Paquirri, fue la viuda de España, con el niño tan pequeñito, con Paquirrín, bueno, Kiko Rivera. Entonces, claro, es que toda su vida, todo lo que ha pasado, y luego la amistad entrañable con María del Con Encarna. Monte, luego, bueno, pues con la otra amistad también entrañable, Encarna, sus amigas, todo lo que pasó, luego el caso Malaya, luego Julián Muñoz, luego Maite Zaldívar diciendo las bolsas de basura que entraban para su casa y que su marido se comía un solomillo pero que no se llevaba la vaca y la vaca era la Pantoja. Y luego la Pantoja, dientes, dientes, que esto es lo que les jode. Es que, y ahí en el Rocío dándose el filete, es que es demasiado. Y luego todo lo que ha pasado con sus hijos, que la hija adoptada dice que no la quiere, la Panto pasa, bueno, es que es todo tan folclórico y tan dramático y tan doloroso y tan traumático que es como una película de Antena 3 de los sábados por la tarde, o sea, ni el mejor guionista Totalmente. podría hacer esto. Entonces yo tengo la sensación que Isabel Pantoja es una mujer absolutamente fuerte, o sea, está hecha de otra pasta, pero esto es como una persona que llega un momento que la vida le azota tanto que es que ya no, por tu salud mental ya no ya llega un momento que se va a resistir, porque ¿cuántos obstáculos ha pasado? Llega un momento que al final ya no puedes más a nivel mental y yo no sé si, Claro. fíjate, Isabel Pantoja ha llegado a ese punto de estar quemada, de depresión, de soledad, de aislamiento, porque es que sus apoyos no están, es muy duro también como madre, dos de tus hijos y perderte a Claro. tus nietos, que al final la gente cuando muere lo que se arrepiente es no estar con sus seres queridos y eso lo tiene que ella vivir todos los días de su vida, tiene que convivir con esa sensación. El no veo a mis Y hijos, además, no veo a mis nietos, que he hecho mal. y además en el caso de Isa, de su hija, es cierto que yo creo que la gestión que tiene Isa de los problemas me da la sensación que es la opuesta a la de su madre. Es decir, lo verbalizo, lo hablo, lo expongo, lo cuento y a veces uno dice, bien, porque da la sensación de que Isapi, la hija de Isabel Pantoja, sí que evoluciona en ese sentido, pero cuando ves ese punto de partida dices, yo no sé hasta qué punto Isabel Pantoja ha sido capaz de interpretar o de analizar las situaciones por las que ha pasado su hija y en algunos casos siendo ella el motor de esas situaciones. Claro, o sea, Isapi sí que ha dicho que ha necesitado mucha ayuda a nivel profesional para poder colocar la figura de su madre y todo lo que ha hecho. Cuando habla lo hace desde el más absoluto dolor, o sea, yo creo que ella necesita hablar, verbalizar, porque como hija tú no puedes entender por qué te adoptó. Es decir, ¿para qué me adoptas si luego yo siento, ella es lo que verbaliza, no se siente nada querida y que se siente una segundona de hija? Entonces, claro, eso tú lo tienes que llevar todos los días en tu cabeza.
Luego ella habla de que le hicieron la prueba del pañuelo para ver si era virgen, si no. Entonces, yo creo que ella en los platos de televisión hace terapia, ¿vale? Bueno, facturoterapia, porque aquí es lo que hace todo el mundo, factura y Sí. hacer terapia, las dos cosas a la vez. Entonces, yo creo que ella tiene tanta necesidad que es lo contrario de su madre. O sea, necesita hablar, decirlo, poder colocar, pero en cualquier caso es una relación muy rota entre madre e hija. Y luego lo que dice Isapi, que es que gracias a Dulce, que fue la niñera, ha sido su referente de madre, que si la autoestima que tiene ella es por Dulce. Yo creo que Isabel Pantoja es una persona, bueno, todas las folclóricas suelen tener rasgos, así que se quieren mucho a sí mismas, ¿vale? Como, entonces, son personas que a lo mejor no tienen tanto sentido de la crítica, además, cuando tú eres famosa y estás rodeado de muchos fans, ese narcisismo también te puede acompañar, donde tú te crees, oye, que todo lo que haces puede estar bien, a lo mejor no tienes ningún tipo de culpa fruto de esa personalidad de famoso, porque cuando desde hace tantos años te están diciendo lo mucho que te quieren, lo maravillosa que eres, qué bien cantas, qué tal, qué bien lo... Entonces, claro, a lo mejor tampoco, y esa personalidad folclórica de te pones al escenario y ella saca toda la leona lleva adentro, a lo mejor no le ha permitido esa fachada de protección, pues poder reflexionar, porque parece ser que si hubiera reflexionado, pues no sé, si estaría en otro escenario con sus hijos, por ejemplo. Claro, y además, como bien dices, es que encima en su caso es una estrella desde los 15, 16 años. O sea, es que, y una estrella a un nivel Todavía que en América es que es una diosa directamente para el público es americano. una diosa. Todo lo que ha tocado a nivel profesional le ha ido bien, la música, el cine, todo. De cine, casi parece de película el personaje del que te voy a hablar ahora. Bueno, está vinculado al mundo del cine, inevitablemente, que es todo lo que tiene que ver con Daniel Sancho y con Rodolfo Sancho, sobre todo. Yo siempre digo, siempre que vi la serie, la docuserie, yo tengo que hablar con Lara de Rodolfo Sancho porque me pareció, o Bueno, sea, me dejó los pelos de punta las declaraciones de Rodolfo Sancho. Fíjate que Daniel Sancho ya sabemos lo que ha hecho, está condenado por la justicia tailandesa, no es justicia, no es sentencia firme, pero está condenado. Pero lo de Rodolfo Sancho a mí es que yo creo que me ha dejado más de piedra. Me atrevo a decir casi el padre que la historia de hijo dirá que es truculenta. lo de Rodolfo Sancho, estamos en shock, David, tú y yo. De hecho, yo siempre, cuando hablo, Vale. pienso en Rodolfo Sancho y en Daniel, pienso en ti, porque cuántas horas de conversación hemos tenido tú y yo sobre este caso. Es que estamos absortos, pero sí que hay que entender, a mí no me sorprende y os voy a explicar por qué, ¿vale? A buen entendedor, pocas palabras basta y yo creo que cada uno lleve sus pensamientos, ¿vale? Primero vamos al perfil del hijo, vamos al perfil de Daniel Sancho, ¿vale? Ahí tenemos dos opciones. O bien es un psicótico es una persona loca que tiene problemas, que está fatal, ¿vale? La locura. O una persona psicótica, una persona, o sea, un psicópata, ¿vale? Una persona psicópata o psicótico o psicópata. Psicópata es malo, frío, calculador, maquiavélico, utiliza a los demás como instrumento social y tú me das el dinero y este representa una cosa y luego la novia representa la fachada social y yo presuntamente me da todo el dinero y a cambio de, ¿vale? ¿Qué pasa? Que normalmente la psicopatía es genética, ¿vale? Esto suele ser bastante habitual. Entonces, si analizamos el perfil del padre, hay varias opciones, ¿vale? Una es que esté fruto de este shock, ¿vale? Que no asume lo que ha hecho su hijo. De hecho, da la sensación que le ha visto, pobrecito mi hijo, que presuntamente ha sido violado por Edwin, ¿vale? O sea, es la historia, no sé si es que se ha vendido se le ha metido en la cabeza, porque es un poco lo que intentaban, bueno, pues en una línea de defensa, como que Edwin no presuntamente, pues no admitía los límites de Daniel, y entonces Daniel, ahí en un miedo insuperable, pues mató. Claro, pero es que no descuartizas, el descuartizamiento implica una frialdad extrema y tú no compras una sierra para cortar piñas en Tailandia y luego además confiesas un crimen. Entonces, el padre yo creo primero puede estar perfectamente en un shock o si no está en un shock, justifica completamente lo que dice su hijo, le ve como una víctima completa, que de víctima nada, porque si tan extorsionadito estás, bonito, te vas a los juzgados de Plaza de Castilla y por eso demanda y no te vas a Tailandia a hacer todo lo que hiciste, descuartizar, desmembrar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo el padre, fruto de ese presunto narcisismo o shock, que también puede ser, ¿vale? Le podemos ver con una persona que está fruto de shock, que pobrecito, o con una persona que también tiene esos rasguitos, que no tiene ningún tipo de culpa ni nada y justifica todo lo de su hijo, ¿no? Entonces, bueno, hay dos opciones
Yo quiero pensar que está completamente en shock, ¿vale? Porque yo creo en la bondad ajena, pero es verdad que es muy llamativa la frialdad con lo que hace ese documental hablando de su hijo, que yo te juro que se me revolvieron las tripas. O sea, dije, pero esto lo ve la familia de Edwin y le retraumatiza, igual que nos retraumatiza a todos, porque hay una persona que se llama Edwin Arrieta que está descuartizada, desmembrada por todo Tailandia y no se ha encontrado todos sus cuerpos, o sea, todos los trozos del cuerpo, solo algunas cosas, su familia no puede descansar y ni siquiera tienen derecho a un perdón real, ¿sabes? Como un perdón sincero, oye, como que parece que la vida de Edwin no vale nada, que el objetivo era sacar a Daniel Sancho de la cárcel, pero es que, quiero decir, te vas a Tailandia a hacer esto, que es el código penal más duro, y luego por no hablar de la defensa que esto ya es, bueno, es de sobra conocido lo que yo opino, la chapuza y el circo mediático que se ha creado en torno a este caso. Yo, por ejemplo, lo hubiera hecho de otra manera, hubiera dicho, oye, tengo que defender a Daniel Sancho porque, oye, forma parte de bueno, una legítima defensa, pero muchísima empatía hacia Edwin, ya lo dijo Spina, el abogado de Edwin, que se hubieran empatizado y lo hubieran llevado de otra manera. Y luego creo que para mí el grandísimo error de base, y siempre lo diré, es hacer derecho español en Tailandia. En Tailandia, que yo he ido mucho, son Tal budistas. cual. Allí no se matan. O sea, ellos no se matan. No hay como aquí, bueno, una motivación para matarme insuperable, que no matas bonito. O sea, no hay más. O sea, es binario. No. O sea, no es un Es aquí como en que en España, el ningún bueno. momento se analizó desde la otra parte, estamos en otro marco, tanto jurídico como cultural, y no lo entendieron desde ningún momento y No, ahí está el resultado. no, no Bueno, y lo entendieron. siguen sin entender, me temo, porque han presentado un recurso, no han solicitado el perdón real, que es condición sine qua non para el día de mañana poder cumplir parte de la condena en España. Veremos a ver en qué acaba todo esto, porque lo van a tener muy complicado. Y con No, respecto a nada, lo que nada. O decías de sea, Rodolfo, respecto a lo que decías de Rodolfo, añadir una cosa, que tú seguro que me vas a iluminar mucho en esto. A mí me dijo una amiga de Silvia Bronchalo, no puedo decir el nombre, pero en su momento me lo comentó, que la actitud está como que ha tomado más, se ha visibilizado más en la defensa de lo indefendible Rodolfo que Silvia ha tenido una actitud en ese sentido como más empática. sí. Y a mí me decía una amiga de Silvia, es que la adolescencia de Daniel no fue sencilla, y cuando, bueno, cuando estaban separados y cuando Silvia le hacía valer a Rodolfo, oye, necesito la figura del padre que tome alguna determinación, digamos Sí, que se quejaba Silvia de que del todo no había estado ahí. Yo no sé hasta qué punto esta defensa ultramontana de lo indefendible también sí. tiene algo de tapar, igual no estuve cuando tenía que estar y ahora ha acabado esto en lo que ha acabado. No sé si pueden ir Claro, o por sea, ahí los para tiros. Dan, sí, pero tiene mucho sentido, ¿vale? Para Daniel, su ídolo absoluto es su padre, ¿vale? Porque él viene de, bueno, pues ser el hijo de Curro Jiménez, es una estirpe de actores, y como que Daniel también quería ser como, bueno, reconocido por su padre. Cuando tú tienes una carencia de niño y sientes que tu padre no ha estado, no te ha querido, porque además ha formado otra familia, se casó y tuvo otra hija, a lo mejor tú por esa carencias compensatorias de alguna forma, bueno, pues sientes que a lo mejor tu padre no está ahí. ¿Qué le puede generar al padre? Un sentimiento de culpa, el síndrome del padre culpable o de mal padre. Entonces, muchas veces, para no asumir que a lo mejor tú tienes algún tipo de responsabilidad en lo que te ha hecho su hijo, a tu hijo, porque si tú no le das cariño a tu hijo, puede desarrollar rasgos oscuros, la triada oscura de personalidad, maquiavelismo, etcétera. Si tu un hijo no se siente querido, va a puede desarrollar personalidades muy, muy, muy oscuras. Un mecanismo de defensa perfectamente de Rodolfo puede ser, oye, como yo no he estado ahí, voy a intentar de alguna forma justificar lo que me ha hecho mi hijo, porque si no yo tendría algo de responsabilidad y eso como padre le puede destrozar, porque tendrías que ver desde cuándo le ha influido, que no ha estado ahí, y además si vemos, Silvia Bronchalo para mí es la más sensata de todos. O sea, ha estado en un segundo discreto plano, todas las frases que yo le he analizado hasta la saciedad que ha dicho tiene todo el sentido, en plan, oye, estamos aquí, esto es una, ¿sabes? Pues es dolorosísimo, muy, muy, muy empática, muy humana, ya lo dijo Espina respecto a Silvia Nochalo, que fue la única que se le acercó al juicio. En cambio, el padre estaba ahí ayudando a su hijo en la defensa con los papeles, porque en Tailandia es otro tipo de derecho, entonces tú te puedes a ti mismo representar, aunque lleves tus abogados, pero puedes hablar, participar activamente. Y luego es absolutamente lamentable. Yo creo que toda España al principio estaba con Rodolfo y era mucha gente
muy crítica con él porque no se ha entendido cómo sonríe, no sé si piensa que está grabando Resacón en Tailandia, una película, igual que el otro Daniel con las esposas y el pelo rubio por la playa. Es que es una falta de empatía hacia lo que es un crimen como la copa de un pino, que es que se nos pone a todos los pelos como escarpias. Mira el pelo ahí tal. O sea, normalmente irías así, o sea, es decir, cabeza boca abajo, triste, no en plan, ¿sabes? Como ese gesto de pecho, ¿sabes? Como en plan la espalda hacia Mm. atrás y la cabeza hacia arriba. Todo lo contrario, irías como mucho más hacia abajo. Es, la comunicación no verbal es brutal. Y luego todas las frases que ha dicho su padre de esto no es una desgracia, es un reto, pero qué reto, que no estás corriendo la maratón, que tu hijo está por un crimen atroz. Entonces, claro, es algo tan absolutamente choqueante para todos los españoles, más luego el documental, más luego la defensa como lo ha hecho, que este ha sido de los casos más mediáticos en la historia de este país porque hemos llevado el papel, o sea, el mundo rosa al mundo del crimen, que esto probablemente es algo único que no habíamos vivido antes en la historia de este país. Y bueno, yo creo que el precedente fue el crimen de los marqueses de Urquijo, que ahí también fueron vasos El Quijo, comunicantes. sí, Pero es verdad que no había los medios de comunicación que hay ahora. También eso hay que tenerlo en cuenta. claro. Por poner una pincelada a esto del caso Sancho, que no ha terminado ni mucho menos, porque nosotros sabemos que va a seguir mediáticamente todo esto, de una manera muy fea, porque yo creo que se van a poner sobre la mesa ciertas cosas que todavía no se han puesto y creo que son interesantes que se pongan. También creo que la parte económica que la hay, porque es verdad que el crimen ha opacado, como es lógico, porque ha habido una vida humana, además que se arrebató de la peor manera, pero también hay un tema, el tema económico, que la sentencia, por cierto, recoge, no se ha hablado mucho de ello, pero está ahí. O sea, me temo que de todo esto vamos a seguir hablando en las próximas semanas, próximos meses. Cuando haya algo definitivo, y esto es lo último que te pregunto sobre este tema, ¿tú crees que va a haber un cambio de actitud en Rodolfo Sancho cuando ya sea algo definitivo, ya hay una condena por el Tribunal Superior de Justicia de Tailandia, ya el rey se pronuncie, en fin, el proceso normal en este país? ¿Es que él va a cambiar de actitud o él va a seguir en sus 13? Va a ser muy difícil porque varias cosas. Por un lado, yo creo que Rodolfo está muy reforzado por sus abogados. Sus abogados, sobre todo en este caso García Montes, es experto en recursos humanos. Entonces, como él es lo que sabe, ¿vale? Lo que han intentado hacer ahora es recurrir bueno, pues la sentencia. Y entonces, pero es que en Tailandia es que recurres a los mismos jueces que le han condenado. Entonces, van a ser los mismos. Pero bueno, aún así ellos piensan que, bueno, pues van a poder llevarlo fuera de Tailandia, los derechos humanos. Es Tailandia, quiero decir. O sea, yo creo que hay una negación. ¿Qué pasa? Que cuando tú como padre también te dicen tus abogados que hay posibilidades, que es total, entonces al final entre todos, o sea, puede haber incluso un presunto síndrome de falsas memorias. Una mentira repetida muchas veces se puede convertir en verdad. Entonces tu cerebro piensa que al final, pobrecito tu hijo, que ha sido presuntamente violado por Edwin, que no quería y entonces por eso tuvo que matar. Entonces tú ya te lo crees. Entonces llega un momento que, y si encima está reforzado por otras personas, va a ser muy complicado. Porque si ya cuando ha habido una sentencia, aunque no es firme, pero ya está, es decir, cadena perpetua, tú no has hecho ningún tipo de crítica, etcétera, y sigues luchando y no haces ese perdón real tan necesario. Es que sin eso no vas a ir a ningún sitio. Entonces yo creo que se han acogido a los derechos internacionales. Hola, es Tailandia, hay cadena perpetua, quiero decir, incluso pena de muerte. O sea, estamos en los peores países del mundo, no tiene ningún sentido. Y luego yo creo que, por otro lado, hay también la última noticia de actualidad, que yo la he analizado esta semana en la televisión, es que ahora esto va a dar ¿sabes? Como todavía pues, la rueda se va a retorcer más y ahora parece ser que va a venir Nelson, que es el presunto amante de Edwin, a hacerse un tour por todas las televisiones. Y entonces lo que hay varias, parece ser, varias cosas que va a contar. Entre ellas, presuntamente, era uno de los testigos que iba a ir a Tailandia para decirlo malo presuntamente que era Edwin, nunca llegó, y entonces ahora pues parece ser que va a decir lo que hacía Rodolfo, tal, o sea, va a haber, bueno, puede haber cosas muy, no sé, muy curiosas que van a venir, y luego la Algunas madre cosas ahora también. ya se han apuntado, algunas cosas de lo que puede contar.
ellas han apuntado y, en fin, transmite, aparte de todo esto, una homofobia repugnante, aparte de todo eso. Sí, Había que aparte de decirlo. todo eso. Me parece, sí, me parece terrible. Pero bueno, estaremos atentos. Creo que, como bien has Sí. dicho tú, siguen en sus 13. Creo que cuando se descubran algunas cosas y algunas conversaciones que tuvieron con este hombre, con Nelson, puede que, en fin, algunas imágenes yo creo que van a ser muy difíciles de lavar y de limpiar. Pero Sí, bueno. que es. Aquí queda todavía tela que cortar para este caso de los más, vamos, más mediáticos en los últimos tiempos en la historia de este país. Bueno, pues con este repaso nos quedamos, Lara. Nos hemos pasado del Eros al perdón, del Tánatos al Eros y del Eros al Tánatos, al revés. Hemos empezado hablando de sexo, hemos acabado hablando de una historia terrible. Muchísimas gracias y no tardemos más en hacer estas cosas porque, vamos, no es Vamos, que a mí natural en me encanta nosotros estar tardar tanto. contigo. Y Que te a mí cuides te cuento. muchísimo, tú, mi amor. Un beso, Lara. Muchas gracias.